En el encuentro de hoy iniciaremos el estudio de la unidad número 5 de macroeconomía que corresponde al módulo 2. Esta unidad trata de la economía real, abierta y con gobierno. Los objetivos que se persiguen en esta unidad son conocer el funcionamiento del mercado cambiario, la oferta y la demanda y el precio de las divisas, como también explicitar cuáles son los determinantes de las variables macroeconómicas que hacen a la relación con el resto del mundo, como las exportaciones, las importaciones y el movimiento de los capitales financieros. Y a su vez, analizar el comportamiento de la balanza de pagos, que es el registro de todos estos movimientos con el resto del mundo. Y por supuesto, comprender que una vez que incorporamos el resto del mundo a nuestro modelo, tendremos ciertas consecuencias sobre el equilibrio macroeconómico que trataremos de explicar. La unidad es bastante extensa, por lo tanto la vamos a dividir en 4 partes. La primera parte hablaremos de las teorías que sustentan el intercambio comercial con el resto del mundo. En la segunda parte hablaremos del mercado en el que se comercian las monedas internacionalmente aceptadas, que son las divisas. En la tercera parte hablaremos de cada una de las variables que tienen que ver con el comercio internacional y el movimiento de capitales, como exportaciones, la X, importaciones, la M, entradas netas de capital, la balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, y el balance de pagos, que incorpora a la balanza comercial las entradas netas de capital. Y por último, veremos cuál es el equilibrio macroeconómico cuando este modelo se ha complejizado incorporando al resto del mundo. En este encuentro vamos a abordar la primera y segunda parte, y dejaremos para un segundo encuentro la tercera parte, y para un tercer encuentro la cuarta parte. ¿Qué significa decir que la economía es abierta? Implica decir que el país o el que estamos analizando tiene relaciones con el resto del mundo. Es decir, que hay mecanismos de intercambio con el resto del mundo. ¿Qué tipo de bienes o servicios son los que se intercambian? Son aquellos que son transables, es decir, que pueden ser transportados de un país a otro. No podemos así decir que, por ejemplo, carreteras, caminos, inmuebles puedan ser comercializados internacionalmente. La medición que se hace para saber qué grado de apertura tiene un país o cuánta es la relación que tiene un país con el resto del mundo, se hace a través de un índice que se denomina el índice de apertura económica, que se mide haciendo el cociente entre las exportaciones y las importaciones respecto del Producto Bruto, es decir, ver cómo de importante es esta suma respecto del Producto Bruto. Cuanto más alto sea el índice, implica decir que mayor cantidad de relaciones comerciales existen entre el país que estamos analizando y el resto del mundo. Acá vamos a ver algunos índices de apertura económica de Argentina. Este va desde 1909 a 2009, es decir, incorpora un siglo de registros, y verán que tiene un tramo que crece desde el inicio, desde 1909 hasta mediados de la década de los 40, luego baja hasta el 74 y se mantiene estable hasta el 74. En este periodo de fuerte descenso se aplica en Argentina un modelo que se llama de sustitución de importaciones, que tratan de evitar que se importen muchos bienes y que se produzcan nacionalmente. Es decir, que lo que se busca es que
se proteja la industria y el empleo nacional. Y a partir del 74 empieza a subir nuevamente. Otra muestra que tenemos acá también del grado de apertura económica es la distinción entre importaciones y exportaciones. Esto va de 1980 hasta 2012 y vemos que en términos generales las exportaciones han sido mayores a las importaciones, salvo en algunos casos, y en este caso tendremos balanzas comerciales negativas. En este otro gráfico lo que vemos es cómo es este índice para distintos países. Argentina es el tercero empezando desde el final, es decir que muestra un bajo índice de apertura económica, y Brasil mucho menor que Argentina, tanto que en Brasil siempre se ha protegido la industria nacional. Iniciando entonces la primera parte de esta unidad, hablaremos de las distintas teorías que sustentaron las relaciones de un país con el resto del mundo. Una primera teoría que se usó fue el mercantilismo, que más que una teoría del comercio internacional, fueron recetas de política exterior en cuanto a que incentivaban a que los países fundamentalmente exportaran para así tener una balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones, y lo que se pretendía es que esta balanza comercial fuera positiva. Es decir, que los países pretendían exportar e importar lo menos posible. ¿Qué ocurría en este caso? Como lo que se estimulaba eran las exportaciones, la mayor parte de los recursos o de los factores productivos se volcaban a la producción de estos bienes exportables. En consecuencia, se descuidaba la producción para el consumo interno, y en consecuencia estos precios terminaban aumentando, los precios de esos bienes terminaban aumentando considerablemente, lo que obligaba finalmente a importar estos bienes que de alguna manera se producían externamente. Este modelo es muy proteccionista en cuanto trata de exportar mucho pero recibir poco del exterior. Los gobiernos proteccionistas en general desestimulan el intercambio internacional. A continuación del mercantilismo y a manera de progresar en el pensamiento del comercio exterior, aparecen los clásicos. Dentro de los clásicos vamos a mencionar a Adam Smith, a David Ricardo y John Stuart Mill. Adam Smith, todos ellos basan el comercio y la actividad económica en el valor trabajo, como vimos en Introducción a la Economía, es decir, que cada bien va a tener un valor de acuerdo a la cantidad de trabajo incorporado en su producción. Y ellos entienden que hacer una economía abierta con las relaciones con el resto del mundo, lo que mejora es la distribución, porque la mano de obra se va a emplear en aquellos bienes para los que son más rentables o tienen mayor productividad. Es decir, que ellos promueven una apertura total del comercio exterior. Adam Smith y David Ricardo, John Stuart Mill, entonces hablan de una división internacional del trabajo. La teoría de Adam Smith se basa en las ventajas absolutas. Para comprender esto, hemos armado una tabla, hemos configurado una tabla en la que tenemos que hay dos países y en estos países se producen dos bienes, el bien X y el bien Y. Y los números que aparecen en esta tabla son los costos en horas hombre, es decir, qué cantidad de horas necesita la producción de una unidad de esos bienes. Así, por ejemplo, en el país A, para producir una unidad de X se necesita 10 horas de trabajo. En el mismo país, para producir una unidad de Y se necesitan 8 horas de trabajo. En el país B, para producir una unidad de X, 12 horas de trabajo. Y para el bien Y se necesitan 10 horas de trabajo para el país B. Adam Smith decía que existen ventajas absolutas de un país respecto de otro
cuando ese país tiene menores costos de producción. Es decir, que se fijaba en qué país el bien necesitaba menor cantidad de trabajo por unidad. Así, por ejemplo, para producir el bien X, en A necesitamos 10, en B necesitamos 12, A tiene ventaja absoluta porque necesita menos cantidad de trabajo. Lo mismo ocurre para el bien Y. Fíjense que el país A requiere menos cantidad de horas de trabajo que el país B. David Ricardo perfecciona esta teoría y habla de las ventajas relativas, es decir, se fija en los costos de oportunidad de producir un bien en un país o en otro. Para ello entonces se hace el siguiente análisis. Supongamos que en el país A se deja de producir una unidad de X. Al dejar de producir una unidad de X, ¿qué es lo que ocurre? Se liberan 10 horas de trabajo que ahora se van a volcar en la producción de Y. Es decir, que vamos a tener 10 horas de L para Y. Y entonces acá aplicamos una regla de 3. Con 8 horas de trabajo se produce una unidad de Y. Si tenemos 10 horas de trabajo, ¿cuántas unidades de Y podremos producir? Es decir, que vamos a hacer 10 sobre 8 y nos va a quedar que Y va a crecer, va a aumentar la producción de Y en 1,25 unidades. Haciendo el mismo procedimiento, pero para el país B. Si en el país B se deja de producir una unidad de X, nos ubicamos entonces en el país B, disminuye la producción de X en una unidad, se liberan 12 unidades de mano de obra, que ahora se volcarán en la producción de Y. Si Y necesita por unidad de producción 10 unidades, con 12, ¿cuánto se producirá? Y así llegamos a que, si ocurre esto, en el país B el aumento en la producción de Y será de una unidad con 20. Es decir, que al hacer este procedimiento vemos que por una unidad de X que se deje de producir en cada uno de estos países, en A aumenta más la producción de Y que en el país B. Luego, el país A tiene ventajas sobre B en la producción de Y. Lo mismo hacemos ahora, pero pensando que se va a dejar de producir Y. Y vemos cuánto aumenta X. Entonces, si en el país A se deja de producir una unidad de Y, vamos a liberar 8 unidades de X. Con 8 unidades de X, con 8 unidades de trabajo, ¿cuánto podemos producir de X si requiere 10 unidades de trabajo o 10 horas de trabajo? Entonces 8 sobre 10 nos dará 0,80. Es decir, que X aumentó en 0,80 unidades. ¿Qué ocurre en el país B? En el país B, haciendo el mismo procedimiento, si se libera o se deja de producir una unidad de Y, se liberan 10 unidades de trabajo. Y con 10 unidades de trabajo, ¿cuánto podemos producir de X si lo que hacen falta son 12 unidades de trabajo o 12 horas de trabajo? El aumento de X será de 0,83. Luego vemos que entonces en el país B aumentó más la producción de X ante la reducción de una unidad de Y que en el país A. Luego el país B tiene ventajas respecto o en comparación al país A en la producción de X. Y este es el procedimiento por el que David Ricardo entiende que hay que medir costos de oportunidades y no solamente costos absolutos. John Stuart Mill además dice que los países pueden no especializarse perfectamente, porque David Ricardo y Adam Smith hablaban que los países iban a tener una especialización completa en alguno de los bienes. John Stuart Mill enriquece esta teoría diciendo que no necesariamente esto podía ser así. Otra teoría que también aparece es la teoría de los neoclásicos, que tiene una serie de autores que podrán ustedes leer en la guía. Los neoclásicos llevan todo el campo de la microeconomía, es decir, hablan todo el tiempo de la demanda y de la oferta y cómo se determinan
estos precios, de manera tal que tiene mucho que ver con lo analizado en la disciplina anterior. Marx, Lenin y Rosa de Luxemburgo, que están dentro de la escuela marxista, hablan de que el mundo se va concentrando y así aparecen países que son dominados por países más fuertes, lo que lleva a que finalmente los países se cierren. La escuela de la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y está dentro de Naciones Unidas. Tuvo como un referente muy importante a Raúl Prebisch, un economista tucumano. Esta escuela sustentaba y dividía los países entre países centrales y países periféricos. Ellos entendían que los países periféricos o subdesarrollados producían materias primas, alimentos, es decir, todos los productos derivados del trabajo en los recursos naturales. Y los países centrales producían y se especializaban en productos industriales de alto valor agregado. En esta situación, los países subdesarrollados exportaban materias primas e importaban productos industriales. Los términos del intercambio, que es la relación entre los precios de los bienes que se exportan sobre los precios de los bienes que se importan para estos países desarrollados, con el correr del tiempo se deterioran, dicen estos autores, en tanto los precios de los bienes que se exportan van cayendo porque se van haciendo más abundantes con la incorporación de tecnología a los recursos naturales. Y a diferencia de esto, los bienes industriales, que cada vez son más sofisticados, van aumentando sus precios. Entonces, si tenemos que el numerador disminuye los precios y aumentan los precios del denominador, este concepto de los términos de intercambio, que es un precio relativo, se hacen cada vez más pequeños para los países subdesarrollados. De manera tal que ellos también tienen una visión proteccionista respecto del comercio internacional. Actualmente, lo que se observa en la literatura es el modo de producción de valor global 4.0, que dice que todos los bienes que ahora se comercializan tienen un elevado nivel de tecnología. Y además, en esta distribución de las producciones de las partes que componen el todo de un bien, existen muchísimas nacionalidades, de manera tal que se hace muy difícil pensar en países que puedan estar totalmente cerrados porque el mundo se ha vuelto interdependiente. Cuando estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo ya se observaba una nueva reconfiguración del mundo, países ganadores y países perdedores de esta guerra, y entre ellos grandes deudores, porque hubo países que tuvieron que endeudarse fuertemente para poder solventar los gastos de esta guerra. En ese momento entonces los países que ya aparecían como los ganadores, Estados Unidos como nueva hegemonía mundial, se reúne con Inglaterra, que era quien había dado este título, para pensar cómo se iba a reordenar este nuevo mundo. Así entonces, en la asamblea de Bretton Woods, en 1944, se definen una serie de organismos internacionales que iban a colaborar con el reordenamiento y reconstrucción de los países afectados por la guerra. Una de las instituciones que surge es el Fondo Monetario Internacional. Este Fondo Monetario Internacional regularía las relaciones monetarias de los países a fin de que las deudas entre ellos pudieran ser pagadas. Y además tendría en cuenta cuáles serían los valores de esas divisas que regularían esta relación. El Banco
de Integración de Reconstrucción y Fomento, más conocido como Banco Mundial, tendría como función financiar a los países para poder reconstruir las ciudades destruidas y también la economía. Y la Organización Internacional del Comercio lo que se haría sería regular las relaciones comerciales, es decir, la compra-venta de los bienes transables entre los países. Esta Organización Internacional de Comercio lo que buscaba era evitar que los países pusieran aranceles, que son los impuestos que se ponen a las importaciones como para dificultar estas importaciones y así facilitar el comercio. Estas tres instituciones entonces regulaban las relaciones económicas. En el marco de esta asamblea también surge la Organización de Naciones Unidas, que lo que hace es regular las relaciones políticas entre los países. Es por eso que Argentina siempre el reclamo de Malvinas lo hace en Naciones Unidas. Vamos a retomar el tema de la Organización Internacional del Comercio, OIC. La OIC es rechazada por Estados Unidos porque ellos entendían que no podían dejar de cobrar aranceles a sus bienes y no aceptan las regulaciones que desde esa organización se imponen a los países, y entonces se transforma en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que también sufre una suerte similar porque los países, no solo Estados Unidos, sino también Europa, aplican fuertes aranceles a sus producciones, sobre todo las producciones del sector primario, con lo que para el resto de los países se les hace muy difícil poder incorporarse en esos mercados. Y así surge y actualmente existe la Organización Mundial del Comercio, OMC, que es también quien regula y recibe las denuncias cuando alguno de los países viola la normativa que allí se establece. Esta organización entonces intenta que los países no pongan aranceles a sus producciones sin el éxito que se pretende. De hecho, Estados Unidos es uno de los países más denunciados al respecto. Y el órgano internacional, el juzgado internacional para evitar estas violaciones a la normativa de la OMC y poner las sanciones a los países, es el CIADI. El CIADI entonces es el que cobra las multas cuando algún país no cumple con esta normativa. Otra cuestión que también se observó a lo largo de los años es que los países, para poder negociar, pasaron por un sistema de cooperación y de integración. Cooperación significaba colaborar entre ellos para tener ventajas respecto de la acción independiente. Así, dentro de la cooperación vamos a tener distintos modos de hacerlo. Puede ocurrir que dos o más países tengan preferencias arancelarias entre ellas. ¿Esto qué quiere decir? Que los bienes y servicios que se comercian entre ellos tienen aranceles menores a los que cada uno individualmente fija para vender esos mismos bienes a terceros países, a otros países. La segunda categoría es libre comercio. Es cuando entre estos países que se integraron no existen barreras, es decir, que no hay aranceles entre ellos y cada uno individualmente fija cuáles serán los aranceles que le cobrarán a países que no pertenecen a esta unión. Y el tercero es la unión aduanera, que además de tener libre comercio entre los bienes, ese espacio, esos dos o tres países que se unieron, se configuran como un espacio único y tienen iguales aranceles para todos los bienes que puedan importar. Entonces, de esta manera es un espacio de un único arancel. Dentro de los modelos de integración, que es un modelo que supera la cooperación, ¿por qué? Porque los países se unen delegando ciertas decisiones
a órganos supranacionales, es decir, que los países pierden autonomía porque otorgan decisiones a organismos que los rige a todos. Una de las maneras, uno de los modos es la generación de un mercado común. En el mercado común hay libre movilidad de bienes y servicios y de factores productivos, es decir, no tienen ningún tipo de restricción, no hay aranceles, y sí se delegan cierta normativa respecto de las características de estos bienes que deben ser respetadas por todos los países. También empiezan a tener algún tipo de normativa, tienen un parlamento común para fijar leyes que rija en toda la región. La unión económica es un paso superador al anterior, porque no solamente hay libertad de movimiento de todos los bienes y servicios y factores productivos, sino que además tienen una moneda común, como la Unión Europea, que tiene el euro. En este caso, entonces, también tendrán una casa de moneda común, tendrán el Banco Europeo, que es el banco que rige las relaciones financieras y monetarias de todo el país, y tienen el Parlamento Europeo. Otra de las cuestiones que aparece es que muchas veces existen sistemas económicos regionales en los que coexisten subsistemas dentro de este sistema general en el que se observan que tiene ciertas diferencias respecto de otros subsistemas que puedan convivir con él. En tanto puede tener mejores costos de transporte, pueden tener economías o deseconomías por la aglomeración o ubicación, pueden tener mayor productividad del trabajo. Y otras veces ocurre que existen distintos sistemas económicos regionales que se unen o agrupan para poder comerciar con el resto de las regiones o de los sistemas. En la segunda parte de esta unidad vamos a hablar del mercado de divisas. El mercado de divisas se da porque existen monedas que son aceptadas internacionalmente, es decir, que son las que se van a utilizar para llevar a cabo las transacciones comerciales internacionalmente. Es decir, que se van a utilizar para exportar e importar y también para la venta de capitales. En general, estas divisas son el dólar, que fue la divisa que se estableció a partir de la hegemonía norteamericana, a partir de la aparición de la Unión Europea, el euro, pero también existen otras divisas que son aceptadas como el yen, el yuan, de manera tal que hay algunas que se pueden utilizar internacionalmente. Muchas veces ha ocurrido que algunos países que tienen mucha relación comercial y no tienen ninguna de estas monedas de aceptación internacional, acuerdan negociar en sus propias monedas. Por ejemplo, en el marco del Mercosur, Brasil y Argentina aceptaron pagarse el intercambio de los bienes con sus propias monedas. No siempre hubieron monedas, de manera tal que primero se hacía el comercio internacional pagando por esos bienes y servicios en oro. Esto acarreaba muchísimos problemas de seguridad porque cuando los barcos llevaban el oro de un país a otro, podían tener ciertos, podían ser asaltados y se les podía robar el oro. Luego apareció el patrón oro cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, luego el patrón euro-dólar y finalmente este patrón múltiple que incorpora todas estas otras monedas de grandes países que comercian internacionalmente. Nosotros vamos a hablar en general respecto del dólar porque es la divisa externa que más fuertemente se acepta dentro del país.
Así vamos a decir que la medición del valor de esa divisa se va a llamar tipo de cambio. Y vamos a tener un tipo de cambio directo, que es la cantidad de dólares que se necesita para comprar un peso. Se denomina así porque la mayor cantidad o la mayor parte de la bibliografía macroeconómica es de origen anglosajona, está escrita en inglés, el dólar es norteamericana, es decir, que ellos miden cuánto de la otra moneda necesitan por el dólar. Nosotros, en nuestro país, hablamos del dólar indirecto o cotización, que es cuántos pesos necesitamos para comprar un dólar. Y este va a ser entonces el modo en el que a partir de ahora hablaremos del tipo de cambio. Cuando hablemos del tipo de cambio, entonces vamos a hablar de la cotización y vamos a hablar de la cantidad de pesos de moneda nacional que requerimos para comprar un dólar. Y a ese concepto lo vamos a denominar con la letra griega tita. También existen tipos de cambio efectivos, o así se denominan, de acuerdo a quién sea el que requiere o tiene divisas o dólares. Así, por ejemplo, si hablamos de los exportadores cuando venden los bienes que producen al resto del mundo, deben pagar por ello un impuesto que se llama retención. Así, para saber efectivamente cuál va a ser el valor final que va a recibir cuando venda los dólares este exportador, le va a tener que restar ese impuesto. Así, el dólar exportador se calcula de la siguiente manera. Vamos a tener el valor de las exportaciones en pesos menos las retenciones, que así se denominan estos impuestos a las exportaciones, TDX, que también van a estar denominadas en pesos, sobre el valor de las exportaciones en dólares. Entonces, supongamos que se exporten 100.000 dólares y que la retención sea del 10%. Si se exportan 100.000 dólares y suponemos que el tipo de cambio es de 70 pesos por dólar, para que esos 100.000 dólares se conviertan a pesos, tenemos que multiplicar el valor del dólar, el valor de la exportación en dólares, por la cotización. Y a eso le vamos a sacar el 10%, que es el impuesto. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Los 100.000 dólares, que están multiplicados por 70 pesos sobre el dólar, entonces se nos van a simplificar los dólares y eso nos va a quedar en pesos, menos 0,10 es la alícuota o el porcentaje de las retenciones por el total de las exportaciones en pesos, que son los 100.000 por 70, dividido 100.000 dólares. Es decir, que vamos a tener en el numerador números que están denominados o nominados en pesos y debajo uno que está denominado en dólares. Luego, si hacemos toda la operación algebraica, nos va a quedar que esto va a ser igual a 63 pesos por dólar. Es decir, que la cotización oficial está a 70 pesos, pero cada exportador, cuando realiza la operación de venta de bienes al exterior, recibe los dólares, paga los impuestos y cada dólar le va a representar 63 pesos, es decir, que va a recibir menos que la cotización. Es por eso que ustedes ejecutarán que muchas veces los exportadores piden que se reduzcan las retenciones, es decir, que se reduzca la carga impositiva. Para el importador hay un procedimiento similar, nada más que el importador compra los bienes que se producen externamente. Los trae al país y cuando los trae al país tiene que pagar un impuesto, que son los aranceles. Es decir, que va a necesitar, además de los dólares requeridos para importar ese bien al precio que se lo vendan, al precio internacional, necesita un poco más de plata para pagar ese impuesto. ¿A cuánto va a ser igual eso más que va a necesitar? Entonces, el dólar importador se obtiene con la siguiente ecuación. El valor de las importaciones en pesos más los aranceles, que se denominan de esta manera, T sub M, que van a estar en pesos, sobre
el valor de las importaciones en dólares. Vamos a tener los mismos valores. Se importan 100.000 dólares a un tipo de cambio de 70 pesos por dólar y una alícuota del 10%, un arancel del 10%. Cuando reemplazamos en nuestra ecuación, nos va a quedar de esta manera y el resultado nos va a arrojar que un importador por cada dólar que importe necesita 77 pesos. Otra manera de medir el tipo de cambio es el tipo de cambio nominal, que es el TITA del que hablamos anteriormente, que es la cantidad de pesos que necesito por dólar. Es decir, sabemos cuál es la cotización, pero no sabemos para cuánto nos va a alcanzar. Respecto de esto, vamos a tener el tipo de cambio real, que es cuando a este tipo de cambio nominal lo dividimos por el nivel general de precios. Es decir, que de esta manera sabemos cuánto afecta la inflación a este concepto y para qué cantidad de bienes nos alcanza esta cantidad de divisas. Dijimos, además, que existen diferentes tipos de cambio. De acuerdo a cómo la autoridad monetaria o cambiaria, que en nuestro caso es el Banco Central de la República Argentina, defina la situación de cómo se va a comercializar esta mercancía que es la divisa. Así existen sistemas de tipo de cambio fijo, la autoridad monetaria determina el valor de la divisa, del dólar, de acuerdo a un cálculo que se hace entre las reservas internacionales que tiene el Banco Central y la base monetaria, que son conceptos que vamos a ver después. Este tipo de cambio lo prescribió el Fondo Monetario Internacional cuando recién se estableció, porque entendía que era la mejor manera de regular las relaciones si se conocía cuál era el tipo de cambio. Existe un segundo modo de definir el valor de la divisa, que es cuando la oferta y la demanda de divisas actúan libremente en el mercado. Ese tipo de cambio se llama libre o flexible, o de flotación plena. Y existe una tercera manera, que es un tipo de cambio administrado. En el tipo de cambio administrado, la autoridad cambiaria establece una banda de flotación del tipo de cambio, es decir, establece un valor máximo y un valor mínimo. Mientras las fuerzas del mercado, la demanda y la oferta, determinen que el valor de la divisa está dentro de esos valores de los que puede oscilar, la autoridad no interviene. En caso de que el tipo de cambio exceda el valor máximo o esté por debajo del mínimo, entonces el Banco Central va a intervenir como si fuese un agente más de la economía. En el mercado de divisas, entonces, vamos a tener la oferta de divisas, que vimos que son los exportadores los que traen las divisas al país cuando venden sus bienes, y además entran dólares al país por la entrada de capitales financieros, ya sea por rentas de factores argentinos que trabajan en el exterior, por créditos que nos otorga el resto del mundo, de manera tal, o porque vienen capitales financieros a ubicarse en plazas financieras porque el tipo de cambio nacional es favorable, el tipo de interés nacional es favorable, entonces prefieren invertirlo en este país y no en otros que no le dé un interés mayor. Por el lado de la demanda, ¿quiénes demandan divisas? Los importadores, que deben pagar los bienes que compran al resto del mundo en esa moneda. Y además requieren divisas, demandan divisas las personas que quieren llevar esos capitales al resto del mundo por mejores condiciones de interés o porque remiten las retribuciones por haber trabajado en este país. Así, si nosotros tenemos un gráfico en el que tenemos la cantidad de dólares en el eje de alcista y el tipo de cambio en el eje de ordenadas, tendremos una demanda con tendencia negativa, como se vio oportunamente,
y la oferta de divisas con pendiente negativo, positiva, perdón. De esta relación, por las fuerzas del mercado, se define el equilibrio que va a determinar la cantidad y el precio de las divisas. La cantidad es un 1 y la cantidad de equilibrio o el tipo de cambio de equilibrio. ¿Cuándo va a variar el equilibrio? Cuando se modifique alguna de estas funciones. Así, si suponemos que aumentan las exportaciones o aumentan las entradas de capital, esto va a provocar que la oferta de divisas, que hay que fijarse en la parte izquierda de la diapositiva, la oferta de divisas, que está determinada por las exportaciones y entradas netas de capital, aumente. En consecuencia, el tipo de cambio va a bajar, va a haber más dólares en la plaza y cuando un bien se hace más abundante, su precio, que es el tipo de cambio o cotización, va a bajar. Cuando ocurra lo contrario, exportaciones disminuyen, la entrada neta de capital disminuye, la oferta de dólares va a disminuir y en consecuencia, al ser más escaso este bien, su precio va a subir. Otro cambio que puede sufrir el equilibrio es cuando se modifiquen los determinantes de la demanda de divisas. Entonces, si tenemos que se importa más o hay más salida de capitales, se requieren más dólares, se demandan más dólares, en consecuencia, su precio, la cotización va a subir y cuando ocurra lo contrario, el tipo de cambio va a bajar. Esto entonces es cuando estamos en el segundo tipo de cambio, que hay el tipo de cambio es libre, flexible o de flotación plena. Cuando hablamos del tipo de cambio administrado, la autoridad monetaria entonces pone un tipo de cambio máximo y un tipo de cambio mínimo. Mientras cambien la oferta y la demanda de divisas, pero esa cotización, si esté dentro de estos límites máximos y mínimos, no habrá ningún problema. Ahora, supongamos que se resuelve importar muchos más bienes de lo que se estaba haciendo, de manera tal que la demanda crezca tanto que corte la oferta por arriba de la línea del tipo de cambio máximo. En ese caso, entonces, el nuevo tipo de cambio va a superar al límite que la autoridad cambiaria estableció. ¿Qué va a ocurrir entonces? El Banco Central va a intervenir como un agente más, vendiendo dólares que tienen las reservas internacionales, y así la oferta va a aumentar y retornaremos a esa banda en la que puede flotar el tipo de cambio. De la misma manera, si el tipo de cambio se ubicara por debajo del límite mínimo. Y con esto entonces hemos terminado la segunda parte.